Bueno, buenas tardes. Seguimos con el ciclo sobre filosofía y pensamiento judío que, como sabéis, lo organiza la Red Internacional de Pensamiento Judío en colaboración con el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, el Departamento de Filosofía y Sociedad y el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la COMPLU, en colaboración, por supuesto, con el Centro Sefarad de Israel, que tiene la generosidad de cedernos este espacio por cuarto año consecutivo. Esta tarde, pues, además de tener la suerte de contar con un magnífico conferenciante que va a hablar de un tema interesantísimo, yo personalmente tengo la suerte de presentar a un amigo ya desde hace muchos años, unos casi 15 años. El profesor Patxi Lanceros, de la Universidad de Deusto, a quien efectivamente tengo especial aprecio no solo intelectual, sino también personal. Patxi es profesor de filosofía política, especialista también en cuestiones de filosofía de la cultura, teoría de la cultura, profesor, como digo, en la Universidad de Deusto y también en el máster en filosofía de la historia, democracia y orden mundial de la Autónoma, lugar en el que yo tuve la suerte, como digo, de conocerlo. Es difícil presentar a un amigo, voy a enumerar algunos de sus libros, autor prolífico, debo decir. Voy a referirme a los últimos en la era ya Abada, porque están todos, creo que, publicados en Abada, y evidentemente trabajos anteriores como La modernidad cansada y otras fatigas. Pero bueno, mencionaré efectivamente Fuera de la ley, publicado, como digo, en Abada, también Orden Sagrado y Santa Violencia, también en Abada, y varias ediciones, entre ellas del Apocalipsis o el libro de la Revelación, que presentamos en su día en la Complutense, la Divina Comedia de Dante, y el último, que es el ultimísimo porque creo que este es uno de los primeros ejemplares que ve a alguien que no sea el autor o el editor, Los sonetos a Orfeo, de Rainer Maria Rilke, con estudio y comentario de Juan Barja y Patxi Lanceros. Varios de los, también en la Divina Comedia es una colaboración con Juan Barja, como Pasos del Nómada, otro libro que quería mencionar en esta presentación. No me enrollo más, le voy a dar la palabra a Patxi, que nos va a hablar hoy, como podéis ver, de correspondencias judías a propósito de Kafka. Muchas gracias, Patxi, por tenerte aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo agradeciendo, aunque en buena parte Roberto ya ha enunciado la relación que nos une. Roberto es ante todo un amigo, ya como dice él, desde hace unos cuantos años, y además es un hombre al que tengo un enorme respeto, como intelectual, como filósofo, por su seriedad, por su rigor. Y bueno, he de decir que conozco su trabajo, sus primeros trabajos. Tuve en aquel momento la suerte y ahora el orgullo de haber acompañado su trabajo de fin de máster, y bueno, ya se veía allí que no empezaba en ese momento, pero sí será un paso importante en lo que hoy es una brillante carrera, no solo académica. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a la institución que nos acoge. Bueno, he de decir que el título de la conferencia incurre o tiene una trampa que voy enseguida a desvelar, y que si es un buen tema se debe fundamentalmente a Roberto, dado que él es el que me lo sugiere. O sea, pregunté a ver de qué tenía cabida en un título tan amplio como Pensamiento y filosofía y pensamiento judío contemporáneo. Claro, la pregunta que se puede hacer uno es si Kafka rigurosamente queda recogido en las dos palabras que titulan filosofía y pensamiento. Seguramente filosofía en sentido estricto, ¿no?
pensamiento, indudablemente sí. De todas formas, digo que la conferencia tiene una pequeña trampa, es correspondencias judías a propósito de Kafka. Ahora iremos ahí. Claro, seguramente uno podía imaginar que siendo Kafka, tal y como hoy lo sabemos, aunque el momento histórico en el que yo me voy a situar, que va a ser fundamentalmente entre 1931 y 1935, digamos, en aquel momento no había concierto de la enorme, de la prolija actividad del Kafka epistolar. Hoy sí, hoy, digamos, voy a decir después, todavía no se da, de hecho, los editores de Sammelwerke, de la obra completa para la editorial Fischer, no dan por cerrado el dossier. O sea, hay esperanza de que aparezca aquellas partes de los diarios que faltan, aquellas cartas entre Franz Kafka y su último amor, Dora Diamat. No se sabe hasta qué punto fueron definitivamente destruidas por los nazis o, por el contrario, aparecerán en algún momento en un recuerdo. Bien, en cualquier caso, estamos en 1923, acabando. 1924 es un año de efemérides, va a ser el centenario de la muerte de Kafka, como supongo que sabéis, murió en junio de 1924, más o menos a estas alturas del año, hace un siglo, Kafka, acompañado de Dora Diamat, iba sucumbiendo lentamente a la tuberculosis, que finalmente le mató en Berlín, en Grunewaldstrasse o en Schellendorf, en noviembre. Cambió precisamente de residencia, escribiendo frenéticamente, y la cuestión de la escritura con y sin mayúscula va a ser fundamental en esta aportación. Digo que escribe la construcción, escribe la madriguera, corrige pruebas de lo que va a ser su último libro. A los pocos meses ya no puede hablar, se comunica con sus últimos acompañantes, Dora Diamant y Robert Klopstock, a través de pequeñas notas. Pero bueno, la cosa tiene su punto kafkiano, lo cual no está mal, hablando de Kafka. Un individuo, lo diré inmediatamente, que más de 25 o 26 veces que yo tenga localizadas, no dice que escribe, no dice que hace literatura, sino yo soy escritura, yo soy literatura. Finalmente recibas, digamos, esa condena, una palabra también muy, muy del acervo de Kafka, ¿no? Se tiene que comunicar a través de la escritura, y que, como también supongo que sabéis, el 2 de junio de 1924, perdón, escribe su última nota. Mátame, si no serás un asesino. La nota de suicidio, como tantas otras cosas en Kafka, frustrado, pidiéndole a Robert Klopstock que le administre morfina y así acabar con un sufrimiento que se prolongaba durante muchísimos años. Bueno, sí quería partir de esa escena un tanto ardua, ¿no?, de la vida de un hombre cuyos dos últimos años, 2 y medio, desde el diagnóstico final de la tuberculosis, había sido realmente dura. Y quería simplemente que la veamos desde la perspectiva de que un señor que dice: yo soy escritura, yo soy literatura, no soy otra cosa, y estoy aquí es por eso, finalmente acaba cumpliendo esa profecía, que es un ejemplo de profecía autocumplida, en esa eliminación de la voz, en esa condena a la escritura, que le lleva a escribir ese último tétrico mensaje. Tenía 40 años, no había llegado a cumplir 41, lo cual quiere decir, y eso no deja de ser importante, a mí me inquieta siempre cuando hablo de algunos autores, Nietzsche, Benjamin, Kafka, que es imposible aislar. En Kafka no hay una obra de madurez. Kafka, como tantos otros, es un escritor cuya obra es
se prolonga entre 1907 y 1924, es toda obra de juventud. La evolución escasa, por otra parte, estilísticamente hablando, que se puede observar en ella es cuando ves una evolución en el seno de una obra que siempre es temprana. Y que, por otra parte, como veremos, siempre llega antes, siempre llega pronto. Eso. Tenía, ya digo, 40 años, una vida torturada, de la cual apenas voy a hablar. No porque los biologismos y los psicologismos me carguen, que también, bueno, más o menos, y aunque lo voy dejando como otras drogas, soy Foucaultiano, y el que importa quién habla, me impone siempre una pauta de lectura. Es decir, si hay que iluminar o ensombrecer la escritura con la biografía, lo haríamos en su momento, pero no en un primer lugar. O sea, entre otras cosas, porque además hay un mito Kafka. Hay un mito, si queréis, además en el sentido más estricto y descomprometido del término. Hay un relato de Kafka sobre su vida, pero es un relato, es algo escrito. El compromiso de ese escrito con la verità fattuale, con la verdad de los hechos, que diría Maquiavelo, es a veces escaso. O sea, si uno lee las autointerpretaciones de Kafka al respecto de su vida en la oficina, no se imagina, no se puede imaginar lo que dicen los compañeros. Kafka era un trabajador ejemplar, tranquilo, sonriente, amable, el funcionario con el que en la oficina de seguros con el que todo el mundo quería hablar, todos los asegurados, por decirlo así. Con lo cual habría bueno, una serie de dificultades atractivas en algún caso a la hora de determinar por qué ese relato, por qué ese mitos, ¿no? Por qué Kafka elige a la hora de insertar en sus prodigiosos diarios, dicho sea de paso, unos diarios que son mucho más que el diario de el que dice en tal momento tengo 37,5 de fiebre, el diario convencional, ¿no? El diario de me he encontrado con fulanito en la calle y me ha dicho que, no, relatos que en muchas ocasiones son verdadero laboratorio de escritura, ¿no? Donde uno encuentra pruebas de estilo, 15 veces repetido el comienzo de un relato, etcétera, etcétera, etcétera. Una verdadera joya de escritura. Pero digo, bueno, hay un problema. ¿Cómo y por qué se trasvasan ciertos elementos en los cuales un yo literario, un sujeto literario que habla en primera persona y que parece responder a la persona física y jurídica Franz Kafka, dice determinadas cosas al respecto de la vida en la oficina, la vida en Praga, los cabarets, los burdeles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo es que ahí hay una pregunta, que los diarios, como otras tantas cosas, no son la respuesta, sino una matriz o una fuente de preguntas. Pero digo, lo que interesa es la obra. O sea, no la vida torturada, sino la obra torturante. Y además atrapada en un momento, bueno, sabéis, no voy a meterme en cuestiones que igual son muy informativas, pero normalmente todo el mundo la sabe, con lo cual ya sabéis que la producción, la publicación de esa obra de Kafka publicó muy poco en vida, es más, condenó, de nuevo la condena, su obra a la destrucción. Es curioso que dijera que había que destruirla, pero no la destruyera. Más enigmas, ¿no? Si uno quiere destruir la obra, pues hace como Brahms, una fogata en la chimenea, y con eso se asegura de que efectivamente la obra no se va a destruir. La obra era escasa, sobre ella pesa el juicio. Kafka le dice a Max Brod que elimine la obra, que la queme, todo lo que no esté publicado, a ser posible también lo publicado, que además, si es posible, ni siquiera la lea. Y Max Brod, bendita tradición, lo que hace es empezar a recopilar inmediatamente tras la muerte de Kafka, empezar a recopilar la obra, que está en manos, parece que para asegurarse de la no destrucción, Kafka la había distribuido entre amigos, amantes, etcétera, etcétera, empieza a recopilarla y a publicarla. Estamos en 1924,
digamos, el archipiélago fascista había empezado ya en 1922 a hacerse con Europa. Poco a poco Brod se va encontrando con las crecientes dificultades a la hora de publicar textos de Kafka, que finalmente van a acabar publicándose en Estados Unidos. Y bueno, poco a poco se va publicando el dossier, que solo ahora, muy recientemente, lo tenemos, entre comillas, completo. Ya digo, dejando al margen que haya algún lugar a sorpresa. En español hay varias ediciones razonablemente buenas de Kafka. Hay una, la que intenta ser la versión española de las obras de Fischer, Galaxia Gutenberg, al cuidado de Jordi Llobet como editor principal, que recoge prácticamente todo el testimonio kafkiano. Bien, vamos a estar en la situación de algo, digamos, que todo el mundo conoce. A partir de aquí, hombre, no es una captatio benevolentia, no podríamos, ni nada más, no podríamos, aunque quisiéramos, abordar todos los aspectos de una prosa que sigue resistiendo en su clausura, en su enigma. Bueno, seguramente este año próximo, el 24, efemérides mediante, será el momento propicio para abrir baúles, desempolvar anaqueles y indagar y publicar seguramente la republicación, el comentario, la glosa de textos y contextos de Kafka a lo largo de ese año, de este próximo año. Se prodiga hacia la saciedad. Será el momento de ver en qué medida Kafka es la larga sombra que desde el torturado siglo XX aparece quizá como uno de los más exigentes testimonios y uno de los más exigentes testamentos de ese siglo, anticipándose en muchos casos a muchos de los horrores de ese siglo. Kafka es testigo de la Primera, no de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando de pronto no, esto es kafkiano, esto lo anticipó Kafka, pero vamos a ver qué. Digo, medir esas influencias seguramente será uno de los ejercicios que seguramente generará saldos enormemente positivos al respecto de esa obra que se nos sigue alzando en su inacabamiento, en su incompletitud, en su imperfección, como una de las obras más perfectas del siglo XX. Porque, si no me equivoco, la incompletitud y la imperfección le es consustancia. Está estructuralmente vinculada, por decirlo así, con el proyecto Kafka. Bueno, ya ha habido algún intento de aproximación, digo así, que casi a modo anecdótico, por citar a un amigo también, solo cito amigos normalmente, Kafka incluido, un amigo que además sé por Roberto que ha visitado esta casa y este ciclo, un libro que acaba de sacar Alberto Sucasas, profesor de las universidades de Coruña y Ferrol, un libro dedicado a Juan Mayorga, yo lo he dicho mayorguiana. Hace un magnífico, arriesgado y hasta donde yo sea absolutamente original análisis de la influencia de Kafka en la dramaturgia de uno de los autores mayores del teatro en España, y no solo en España, como es Juan Mayorga. Una muy convincente lectura de lo kafkiano, no despreciando, pero sí rodeando otras notorias y confesas influencias en la obra de Juan Mayorga, de Benjamin, por ejemplo. Hay un apartado donde la pregunta que se hace Alberto, Benjamin o Kafka, digamos, está respondida al modo kafkiano y es una buena lectura que les recomiendo. Bien, ¿y por qué correspondencias judías entonces? ¿A qué corresponde? ¿O qué correspondencia me interesa en este caso? Corresponder, que implica responder, una distancia, un estilo de comunicación, por cierto, muy vinculado al judaísmo desde siempre, casi electivamente afín a una comunidad que evoluciona en la diáspora, en los múltiples exilios a través de distancias, etcétera, etcétera. Un tipo de escritura, la correspondencia, que precisamente se empeña, quizá toda escritura juega con la distancia, tiene en cuenta la distancia.
se escribe y se representa precisamente lo que no está presente. Pero la correspondencia salva distancias afectivas, modales, morales, físicas, políticas, en un sentido muy estricto. Digo que Kafka precisamente cultiva la correspondencia de una manera especial. Seguramente si alguien ha leído algo de Kafka, así como algo más que una narración a veces tan impactantes y esquemáticas que caben 7 en una página, se ha leído desde una obra de Kafka, posiblemente haya sido la Carta al Padre, que es, al menos durante mucho tiempo, ha sido lectura obligatoria. Ahora ya no sé si lo es, ni obligatoria, ni optativa, ni nada por el estilo. Pero bien, de ese torrencial capteo, ya digo, quien más, quien menos, ¿no? De la Carta al Padre, las cartas a Milena, las cartas de Felice Bauer, etc. No me interesa aquí, de entrada ninguna. Me interesa una correspondencia que se arma entre 1931 y 1935. Se prolonga más allá, o sea, los ecos se prolongan más allá, pero la parte, para mí, importante y que requeriría algo más de profundización de lo que yo voy a decir aquí, que se produce entre Walter Benjamin, Gershom Scholem y Theodor Wiesengrund Adorno. Hay otra periferia que o bien asiste a esa correspondencia, Werner Kraft, o bien asiste al proceso, pero de cuyos intercambios solo nos queda palabra escrita, no por el que la dice. Y además, de alguna manera, rompería, en este caso, el título Correspondencias judías. Estoy hablando de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que habla una y otra vez sobre el proyecto Kafka, al que ahora mismo desciendo o asciendo, con Walter Benjamin, y es Walter Benjamin el que dice Kafka me dijo, Brecht me dijo, etcétera. No, pero incluso voy a ir más allá. No tengo yo a Brecht la manía que le tenía Scholem, ni la que le tenía Adorno. Seguramente era merecedor de tales manías, pero yo no se la tengo. Pero sí es cierto que a este respecto lo que dice Brecht, y enfatizo el es menos interesante. No digo que lo que diga no sea interesante al respecto de Kafka. Brecht, dramaturgo como pocos y lector como pocos, dice cosas interesantes, pero no dice cosas interesantes al respecto del tema que a mí me interesa. Con lo cual, digamos, el dossier es una correspondencia muy lacunar, muy escasa. Nos cuenta que de pronto la dispersión entre estos tres judíos casi en permanente exilio, el caso de Adorno y de Scholem va a ser literal, el caso de Benjamin es un estilo interior que acaba en la muerte en una frontera, como todo el mundo sabe, que hablan sobre otro judío, enorme judío de Praga, Kafka, que se considera exiliado en el mundo, exiliado en la vida, etcétera, etcétera, que hace del exilio, del desierto, de Canaán, digamos, de la dialéctica Canaán-desierto, hace su lugar y su fortaleza, y ahí ubica el lugar de la escritura. Es decir, me digo precisamente eso, no rastrearlo completo, daos cuenta que, bueno, incluso si hubiéramos empezado puntuales, se podían incluso haber leído las cartas que me interesan. Lo que quiero decir es que el material textual es muy poco. Podría ser incluso perfectamente abarcable, también es cierto que sería una gilipollez, ¿no?, de leer las cartas completas, una de estas que se hacen en algunas conferencias. No, me van a interesar 3 o 4 frases de esas, lo cual no agota ni el sentido eso espero mostrarlo, ni el sentido de la polémica que ahí se expresa y de la polémica que ahí late. Y de la polémica que nunca llegó a darse. ¿Por qué? Porque Scholem y Adorno solo hablaron del topos después de la muerte de Benjamin. Es decir, creo que, sin embargo, que ahí hay algo importante a reconstruir. Creo que se está jugando algo importante en esa correspondencia, en la cual Scholem, desde Palestina, de Israel, Adorno, intentan ayudar a Benjamin ¿a qué? A escribir un artículo, a completar un artículo. O sea, Benjamin recibe un encargo, se interesa, como siempre, ese encargo. Al final el encargo es un artículo
sobre Kafka que se va a publicar en 1934 muy parcialmente. El artículo solo lo conocemos hoy definitivamente en las obras completas. Se publica una parte, si interesa el porcentaje, un 30% del artículo que Benjamin había escrito. Y que sin embargo va a ser, como tantas otras cosas en Benjamin, como tantas otras cosas en Kafka, objeto de un encarnizado pensamiento. O sea, uno de los proyectos de Benjamin es redactar el Kafka prácticamente hasta el final de su vida. O sea, hay una deuda con Kafka. Scholem, desde antes de que Benjamin empezara incluso a escribir, cuando le dice voy a escribir un texto sobre Kafka, etcétera, etcétera, y Adorno, en una carta impresionante de 1934, cuando por fin lee el artículo de lo que se había publicado, claro está, del artículo de Walter Benjamin, tienen una tensa discusión que es, si no me equivoco, crucial para responder a la pregunta ¿qué es Kafka? ¿Qué es lo kafkiano en Kafka? ¿Por qué Kafka está situado en el corazón destrozado del siglo XX? ¿Y qué tiene que ver Kafka, además, con una herencia siempre presente, nunca dilapidada, que es la herencia judía? Kafka, he dicho antes, dice yo soy literatura, yo soy escritura, y eso lo quiero respetar, y además quiero que veamos cómo, por una razón, a Kafka se le ha expatriado, se suele hacer siempre con la literatura. Parece que en ciertos ambientes en los que además, al menos Roberto y yo nos movemos, la literatura solo vale cuando se la anula como literatura, cuando es buena o mala sociología, cuando es buena o mala historia, Entonces parece que Kafka es bueno cuando destruye su obra literaria y lo conviertes en un analista de la burocracia del imperio austrohúngaro en su fase terminal o en su fase póstuma. Parece que la observación kafkiana es retenible, citable o subrayable como otra cosa que literatura. ¿No? Kafka es escritura, es literatura. Es más, si de Kafka se quita la literatura, el estilo, la discrepancia que se produce entre un estilo muy elaboradamente pobre. Además, creo que sabes, Kafka pelea precisamente por empobrecer el lenguaje, por esquematizarlo, por reducirlo a ese máximo de seriedad, sobriedad, objetividad. Dice en un momento en una entrada de su diario, cuando yo escribo la frase la ventana está abierta, esa frase es perfecta. Esa frase desnuda. O sea, si alguien hace un estudio de Kafka, de cualquiera de las obras de Kafka, desde el punto de vista de la retórica, y lo piensa bien, dice, joder, cuánto trabajo para empobrecer el lenguaje. Cuánto trabajo precisamente para que el lenguaje, un lector exigente, como era Kafka, no se desmande en retóricas sobrantes, en figuras que casi amenazan con la idolatría. O sea, en Kafka hay, sí, una especie de lifting de lo que sobra en el lenguaje, y sin embargo el efecto de ese empobrecimiento, o sea, eso que podría ser que podría resolverse como el enunciado protocolar de una situación, aquello que Kafka escribía, o sea, lo que no forma parte de su literatura, ¿no? Lo que escribía profesionalmente, los informes, como perito, por decirlo así, de la institución de seguros en la que trabajaba, magníficos, dichos de paso. Muchos de ellos, además, acompañados de muy ilustrativos dibujos de las distintas heridas que causaba una máquina mal puesta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno lee, no sé que hubo, no recuerdo ahora quién lo dijo, que hubo un debate entre los editores de las obras completas al respecto de si esos informes
tenían que incluirse o no tenían que incluirse en las obras completas de Kafka. Pues bien, digo, hay una continuidad estilística entre eso que Kafka escribe en su actividad profesional y que es magnífico, y lo que Kafka escribe y que en algunos momentos remeda más o menos sarcásticamente. Digo sarcásticamente porque la ironía está presente, la ironía en el sentido estricto, está muy presente en todo Kafka. Digo, remeda eso que él hacía. Informe para una academia es digo, el remedio sarcástico de ese informe, de esos informes que él hacía cotidianamente o casi cotidianamente en su labor profesional. Bien, dicho esto, y además volveré a retomar al final la cuestión del estilo kafkiano y sobre todo el efecto tan prolijo que genera esa escritura tan sobria. O sea, el mundo kafkiano tiene fama de ser un mundo de espectros, fantasmas, fantasmagorías. Casi nada se nombra, ¿no? O sea, por el contrario, la ventana está abierta, ¿no? Eso es Kafka. Ante la puerta había un guardián. Ese estilo de frase. ¿Quién imagina que eso va a ser el comienzo? Ante la puerta había un guardián, un portero además, un Torhüter. Comienzo de una historieta que lo, vamos, se incorpora en un momento fundamental al proceso, una de las obras mayores de Kafka, y que prácticamente interroga toda la historia de la ley, toda la historia de la normatividad, toda la historia del derecho, toda la historia del juicio, incluido el juicio de Dios. Ante la puerta había un guardián. En esas esquemáticas frases queda recogida la magia de una escritura que en su seriedad, en su sobriedad, en su adelgazamiento retórico, sin embargo, genera universos de duda, universos de espanto, universos de horror, o sea, sin la necesidad de que en otros momentos aparece, sino, no sé, supongo que algunos o todos los aquí presentes recordaréis el final de En la colonia penitenciaria, donde sí hay sangre, ¿no? O sea, pero el Kafka, de lo kafkiano, al que voy a ir inmediatamente, es el que, o sea, a mí eso me parece un exceso, diría, no, seguramente no lo hubiera necesitado. O sea, seguramente sí algo del asco, eso que según Kant era irrepresentable y se ha representado hasta la saciedad, que limitado era Kant en sus alcances artísticos. Digo que sí, no te rías, porque más que le duela a Alba, Kant era un magnífico especialista en estética, pero en cuanto a arte era el tipo más torpe que conocen los siglos. Un tío que era capaz de comparar la música con la jardinería. Digo, no me toques las narices, señorín Manuel. Pues bueno, digo que sí hay veces cuando uno lee La Transformación, lo que habitualmente se ha traducido como la metamorfosis, se encuentra con pasos en los cuales el asco está presente. Y incluso ahí, y yo lo he hecho para esta conferencia, habría que preguntarse por qué. Porque de nuevo el lenguaje es el lenguaje referencial que prácticamente está retransmitiendo una experiencia de laboratorio. Pues lo que ocurre es que como la experiencia de laboratorio incorpora un personaje que es Georg Samsa, etcétera, etcétera, uno empieza a imaginar horrores. Esa es la capacidad. Que describiendo objetividades precisas logra que se imagine errores. No solo eso, logra que se imagine el horror, the horror, como decía Marlon Brando al final de Apocalipsis, ¿no? El horror con el que acaba El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Bueno, eso es. O sea, y además el horror que es el mundo, el horror del mundo, el horror de la ley, el horror de la norma y el horror de Dios, si Dios estuviera presente. Ese es el elemento que creo que, bueno, diría humildemente si no fuera de Bilbao, que creo que debe seguir interesando en Kafka. O sea, ¿cómo y por qué se logra ese efecto? Kafka no es Lovecraft. O sea, uno espera horrores
muchos sitios con prodigios de casquería tenebrosa y yo qué sé, y Freddy Krueger y cosas por ahí, y no sé, ya está Milei con una motosierra para... No, o sea, Kafka no necesita eso. Kafka logra el efecto del máximo de extraordinario, hace el mundo inmundo a través de una escritura que es de una extraordinaria precisión. Posiblemente no hay escritura tan pretendida, deliberadamente precisa, pobre, como la de Kafka. ¿Qué representa esa escritura? Y entonces ahí resulta que individuos soberbios, el primero de ellos, bueno, y el segundo, soberbios en todos los sentidos del término, son Adorno y Scholem, soberbios también en el sentido de vanidosos, etcétera, etcétera. Y los soberbios leen o mandan una embajada en muy pocas frases que hay que pensar. Adorno dice en 1934, cuando respondiendo a la carta en la que, una choradilla de contexto, le había pedido unas cuantas veces el artículo a Benjamin, finalmente recibe el artículo, le respondo a vuelta de correo, correspondencias judías, aunque solo he podido leer 2 veces su artículo. O sea, uno se queda, dice, madre mía, yo nunca he leído ni una vez siquiera, no sé, la tesis de uno de mis doctorandos, cuando la estoy dirigiendo. Y tal, encima no la he leído solo 2 veces porque Gretel, su mujer y muy amiga de Walter Benjamin, me lo ha arrebatado de las manos, o sea, el interés que había en los Adorno por leer ese texto. Y bueno, le dice, cantado, magnífico, etcétera, etcétera, pero los peros de Adorno eran peros como para tomárselos en cuenta. Es una cosa que es una frase enigmática y genial. Él, Kafka, el mundo de Kafka, es una fotografía de la vida terrenal desde la perspectiva de la vida redimida. Tema de la redención que no podía no interesar a Walter Benjamin, que ya en ese momento, vamos, que esa filosofía de la historia de la redención en Benjamin se venía preparando en esos momentos. Pero para Adorno, esa es la fotografía de todo Kafka. Kafka lo que hace es presentar cómo se vería el mundo, la vida, desde la perspectiva de la vida redimida. Ese es el sinsentido, ese es el vacío, ese es el horror. Hace pensar, ¿no? Porque si no, uno, supongo que todos buscamos seriedad a la hora de abordar los temas, sino que es el mundo de Kafka, es el fruto de una patología psicológica, o sea, entonces el que tiene que hablar es el psicólogo. ¿O qué es ese mundo? O sea, ¿cómo se explica ese mundo kafkiano? Pues bien, a mí la respuesta de Adorno me interesa. O sea, esa es la imagen que tendría el mundo visto, o el mundo, la vida. Vida, Leben, es lo que la palabra que utiliza Adorno en 2 ocasiones en la misma frase, das Leben, desde el punto de vista de la vida real. Todo nos parecería así, ese horror, ese sinsentido, esas conexiones, esos caminos a los que iré que nunca acaban, etcétera, etcétera. Antes, en 1971, por lo tanto sin haber leído el artículo, cuando Benjamin le escribe a Scholem y le dice en lo que está trabajando, la relación entre Scholem y Benjamin, como supongo que sabéis, es una relación muy temprana, los dos eran muy jóvenes, particularmente Scholem, y es una relación de confianza. En la correspondencia de Benjamin hay muy pocas personas que a partir de un cierto momento merezcan, por decirlo así, o ganen el tuteo. Scholem es una de ellas. Por cierto, la otra es Gretel Karplus, finalmente Gretel Adorno, la mujer de Adorno, así como con Teddy, con Theodor Wiesengrund, el carteo es en usted, los dos se dirigen a Walter y no es Liebe Walter, no, es el usted media esa relación, no así con Sol. Bueno,
Es decir, con Scholem se va cultivando una confianza que además hace intenso el diálogo. Por una razón, porque entre Scholem y Benjamin intensas son las discrepancias. En mil terrenos, literario, teológico, social, político, etcétera, etcétera. Scholem se permite, ¿no? Como sabe Roberto mejor que yo, se permitía muchas cosas con cualquiera, se permite hacerle una recomendación. Y la recomendación es harto interesante. Porque además incide en algo que con toda seguridad Scholem no conocía. Y vosotros lo vais a conocer ahora por mí. Te recomendaría comenzar toda investigación sobre Kafka, toda, es decir, cualquier investigación sobre Kafka, a partir del libro de Job. O al menos tratar una discusión sobre la posibilidad del juicio de Dios, que considero es el único objeto de la producción de Kafka en una creación poética. Lee el libro de Job y si no, aísla el juicio de Dios, leamos la frase en sus subordinadas. Interrogativo, que es que considero que es el único objeto de la producción de Kafka. Y investiga la posibilidad de trasladar eso, el juicio de Dios, a un contexto literario, poético. Si me interesa es porque Scholem, que rompe tantas cosas cuando le da la gana, respeta la obra. Dice, el juicio de Dios se puede pensar en registros múltiples. Kafka intenta pensarlo en un registro, trasladarlo a un registro poético. ¿Cuál puede ser la literatura del juicio de Dios? ¿Cuál puede ser la poesía del juicio de Dios? Eso es Kafka. Kafka es ese intento. Kafka es esa pretensión. Estamos hablando en 1931. Pensad, por favor, yo no soy Scholem, pensad, por favor, muchas cosas. Una, que conocían muy poca obra de Kafka. Conocían muy poca obra de Kafka. O sea, en ese momento, Brod está editando a toda leche, con perdón, fragmentos de obra. Y, sin embargo, Adorno en el 34, Benjamin, que confiesa, antes le dice a Scholem, estoy leyendo el proceso, tengo en la mesilla de noche el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Se van formando, hay que ver cómo reciben todos cada publicación. Benjamin, en primer lugar, que era el que estaba en Alemania, pero cómo reciben las novedades de Kafka. O sea, para nosotros la construcción de la muralla china es una maravilla fragmentaria que pertenece a nuestro acervo cultural, o sea, es un clásico. Casi no nos ponemos en la situación de que sea una novedad, de que Benjamin diga, por fin me ha llegado el texto, texto de Kafka, me voy a meter con él inmediatamente, Scholem le diga, yo todavía no he podido acceder a él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y sin embargo ya hay un juicio que, sin comprometerme en que sea la única manera, faltaría más, de abordar a Kafka, creo que selecciona una clave de lectura absolutamente crucial. No sé si, no sé, miento, creo saber, pero vamos, no voy a hacer aquí gala de mis conocimientos, si esa línea es la más fecunda. Sí creo que está muy por encima de otras que a mí ahora me suenan un poco agotadas. Hacer de Kafka el lector hábil de la burocracia praguense me resulta muy limitado. Digo, mira, chicos, eso, por decirlo así, lo hace cualquiera. Cualquiera que tenga unas dotes de observación, que esté un poco hasta las narices de las trabas burocráticas, pero el hastío con la burocracia lleva a la transformación. El castillo es solo el hastío de la burocracia, no fastidies, hombre. No, hay otra relación con el mundo que está mediada por otras cosas. Esa emergencia de la aniquilación total del sentido, ¿no? Esa esperanza que haya toneladas, como le dice a Brod, hay esperanza, montones de esperanza, pero no para nosotros. Es decir, eso no es pido simplemente que lo penséis en serio. Eso no surge de una confrontación con la burocracia.
cualquiera de los aquí presentes hemos ido a la oficina a hacernos el DNI o a darnos de alta en el servicio de aguas. Y nos hemos encontrado con elementos kafkianos, pero bueno, eso es, por decirlo así, el kafkianismo menor. Tropiezo con la burocracia, a mí no me hace nihilista. Bueno, ya antes de ir a la oficina de aguas ya soy nihilista, yo voy con el nihilismo puesto. Pero bueno, quiero decir que no me haría nihilista. Además en España lo doy por supuesto, que tropiezas con la burocracia. No, aquí hay un intento de pensar a Kafka más en serio. Y sí quiero recuperar una cosa que, insisto, creo que Solem no conocía. En 1929, digo que ahora mismo vuelvo a Solem, digo, la carta de Solem donde le dice, le recomiendo a usted, no, te recomiendo, Walter, amigo, que leas el libro de Job, si quieres leer bien a Kafka. Seguramente no sabía que en 1929 había impartido una conferencia y escrito un artículo Margaret Sussman, que se titula Das Job-Problem in Kafka, el problema Job en Kafka. ¿Tú la conoces, Raúl? Sussman, sí, bueno, Sussman, la continuidad es la misma. O sea, ella empieza ahí, ella es una poeta notable. Una poeta, por cierto, a la que además, contrajo una ceguera en sus últimos años. Paul Celan, el enorme poeta bucovino, de la Bucovina, le dedica un magnífico poema a Margaret Sussman. Pues bueno, digo que había publicado esa conferencia donde hace una lectura no dice la única manera de entender a Kafka es leer el libro de Job, como dice Scholem, pero sí muestra, sin decirlo, que hay una relación estructural directa entre el problema de Job y el problema de Kafka. Respeto mucho el texto de Sussman, aunque tampoco es objeto de esta charla. Yo tendría alguna discrepancia en su lectura. Obviamente, si tengo discrepancias es por la lectura. Entonces, no es decir nada en contra del texto, sino a favor. O sea, precisamente me suscitó ya desde hace muchísimo tiempo muchas dudas de lectura. Yo no sé si el dios el dios de Job, ese dios de la creación, es el dios que se impugna en Kafka, que me suena más bien al dios, o sea, no el dios del Génesis, sino el dios del Éxodo. Pero bueno, sería entrar en un problema casi de precisión teológica que quizá no nos interese mucho. Lo que digo es que ya se había abierto una línea de investigación, una línea de lectura, y que una señora, gran poeta y atenta a los devenires del judaísmo diaspórico, etcétera, etcétera, encuentra ahí esa línea. 1929, Kafka, con perdón, acaba de palmar, o sea, casi está de cuerpo presente. Y esta señora también conocía 4 obras de Kafka. Todavía casi no ha empezado la frenética actividad de Brod como difusor de su gran amigo Kafka. Y Semado dice, ahí está esa clave, Das Job-Problem. ¿Cuál es el problema de Job? El problema de Job es el problema del sufrimiento sin culpa, o el problema de la culpa incógnita, o el problema de la asociación de malhechores entre Dios y el diablo al comienzo del libro, el sufrimiento sin sentido. El problema, además, de una respuesta que no satisface a nadie y que a Job no le satisface, pero le acongoja, por no decir otra cosa que suena peor, aun con las mismas letras. Cuando Dios me dice, ¿de qué vas? ¿Crees que puedes empatar conmigo? ¿Has creado tú el mundo? Job podía decir, no te pongas así. Yo esperaba una respuesta razonable y no un ejercicio de chulería. Ya sé que eres omnipotente y que yo soy una paja en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay una vinculación entre eso y el problema de Kafka. ¿Qué Scholem la ve diciendo? No, ese es el problema. El problema es cómo se puede pasar el juicio incomprensible de Dios al registro literario. El problema de Kafka es, dice, la doctrina, que en él es la ley. O sea, Kafka es la paráfrasis lingüística de un juicio de Dios.
O sea, la frase es terminante. Es la paráfrasis lingüística de un juicio de Dios. Y continúa en una frase que a mí particularmente me ha hecho pensar mucho. Tan despiadadamente, esto lo dice en 1934, cuando Benjamin ha publicado el artículo, pero Scholem todavía no lo ha leído. Tan despiadadamente como aquí, en la obra de Kafka, nunca había brillado la luz de la revelación. Este es el misterio teológico de la prosa perfecta. La luz de la revelación vacía, la luz de la revelación a la que no se accede. A partir de ahí hay una línea que es con la que yo quiero ir acabando. Kafka piensa desde la imposibilidad del cumplimiento de lo revelado. Kafka piensa desde la imposibilidad de la ley, desde la imposibilidad de la redención, desde la ausencia radical de Dios. Piensa desde un vaciado, piensa desde un molde, piensa de un molde que efectivamente ha dado forma durante siglos a la vida, al mundo, a la moral, a las costumbres, pero que de pronto se descubre como el molde vacío. El problema de Job, el problema de Kafka es el problema del sinsentido que genera un mundo en el que ya ni Dios puede responder. Claro, todavía Job espera una y otra vez respuesta. Demanda una y otra vez. Kafka no hay respuesta, se dice, y es cierto que en la obra de Kafka no aparece Dios. Es cierto, en la obra publicada no aparece el nombre de Dios. Sí hay alusiones en los diarios, en las cartas, tampoco numerosas. Ahora, lo que es cierto es que hay una tensión permanente de Kafka, que además progresivamente, como sabéis, se está acercando al judaísmo. Pensó en su momento, todavía en el momento en el que evocado al comenzar la conferencia en 1923, ya muy enfermo de tuberculosis, retoma una vieja idea. Bueno, había empezado a estudiar hebreo, en serio, retoma la idea de ir a Palestina, etcétera, etcétera. Y, ya digo, piensa desde ahí. El asunto es que de repente, o por la erosión del tiempo, Dios se ha ido alejando hasta hacerse imposible, inaccesible. Y eso ya es el problema Kafka. El problema de Kafka es un problema de acceso. El problema de Kafka permanentemente es el problema del campesino que en una espera vitalicia no puede acceder a la ley, por una puerta que solo a él le estaba destinada. El problema de Kafka son los recovecos y las pérdidas del agrimensor que no puede acceder al castillo, que sin embargo le llama. No es el castillo de la burocracia. También, si queréis, no quiero deciros, una magnífico texto que estudia el Kafka burócrata, por decirlo así, de Pepe González García, La máquina burocrática. Un trabajo magnífico sobre ese Kafka más vecino, por decirlo así, de la sociología que de la teología. Bien, yo creo que malgré Pepe, buen amigo, la vecindad con la sociología genera la posibilidad de una crítica, y eso se puede encontrar en Kafka perfectamente, pero no genera la posibilidad de esa prosa de la aniquilación, que, sin embargo, sí se encuentra en el vaciado de la revelación de Dios, de la ley. Eso sí genera, como en vez, lo inmundo. O sea, el reverso. En ese sentido, sí quería decir, dándome un poco prisa, que la escritura de Kafka es el reverso de la escritura con mayúscula. Es lo que queda del vaciado de sentido de la escritura. O sea que, de la misma manera que las obsesivas normatividades kantianas, pensad en el proceso, son la permanente contraimagen de la ley. O sea, de esa ley que de pronto se ha escapado. Esa ley a la que no se puede entrar
y el hombre queda preso, el humano queda preso de normatividades sin sentido, sin origen preciso. K no sabe, K en el proceso, no sabe por qué se le juzga, quién le juzga, pero hay una penetración obsesiva permanente de algo y de alguien. Hay mensajeros, intermediarios, etcétera, etcétera, y el proceso sigue, y sigue, y sigue. Proceso sin causa evidente, sin propósito, sin sentido, pero que acaba con la muerte. De la misma manera digo que el progresivo entumecimiento de todos los personajes, la animalización de los animales, perdón, de los personajes de Kafka, es la perpetua contraimagen de la revelación. Es decir, la escritura, la ley y la revelación están presentes en Kafka, pero están presentes como creo que sabían perfectamente Adorno y Scholem, y en ese sentido sí le dan a Benjamin una pista que Benjamin en un principio no entendió. Benjamin hay un momento en el que dice algo sorprendente. Creo que la ley en Kafka es un fetiche. Creo que la ley en Kafka es un MacGuffin como los de Hitchcock. O sea, creo que es un engaño. No es un engaño. O sea, precisamente, le digo, Scholem desde antes, Adorno después, le digo, no, cuidado. Cuidado. La ausencia de la ley, la ausencia de la revelación, la ausencia de Dios, es el problema de Kafka. Es el problema que Kafka lleva a unos niveles de conciencia teórica, a unos niveles de pensamiento, pero sobre todo a unos niveles de lucidez estilística en la escritura, que la colocan como una de las escrituras más iluminadoras del torturado siglo XX. Y ahí está lo kafkiano. Lo kafkiano es el acceso a lo imposible. Lo kafkiano es el exilio, es el mutismo, es el silencio, es el extravío, es el obstáculo, es el desvío. Son los pequeños errores que causan desvíos totales, son las pequeñas negligencias, las pequeñas impaciencias. Todo eso que hace que un camino que en principio podría ser entendido, genere, ya digo, no hay nada malo ni nada extraño en la voluntad del campesino en entrar en la ley. No es extraño que alguien quiera ir al pueblo más próximo. Lo que muestra Kafka es la imposibilidad de llegar al pueblo más cercano, la imposibilidad de entrar en la ley, la imposibilidad de acceder al castillo. Esas imposibilidades de acceso, esas imposibilidades de tránsito, que generan un vasto inmundo que sustituye a un mundo con sentido. En un momento de su magnífica conferencia, y además magnífica problemática de conferencia, dice Margarete Sussman, esa obra que ella conocía muy fragmentariamente, solo la puede hacer un espíritu judío. Es decir, por decirlo alguna vez, el pesimismo se había ya anunciado en Strindberg, en Dostoyevsky, creo recordar que son los que cita la Sussman. Pero ese mundo, ese universo kafkiano, solo lo podía hacer un espíritu judío. ¿Por qué? Porque si desaparece Dios y la revelación y la ley, etc., si todo eso estalla en una fisión sin límites, solo al judío no le queda nada, al cristiano le queda el mundo. Porque Dios se ha hecho mundo, se ha hecho historia, al judío no le queda nada. Entonces, solo ahí, y en ciertas cosas que están investigadas, las relaciones de Kafka con el hasidismo, etcétera, etcétera, solo ahí puede generarse esa tortura permanente que es el mundo kafkiano, y que se logra además con la potencia de una prosa, de una escritura desnuda, serena, objetiva, precisa, quirúrgica, sobria, y que sin embargo hace crecer un mundo de espectros. Parece que es, decir, uno no sé, espera la densidad estilística hortera de Rubén Darío, ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda. Hostia, ¿qué significa eso? No. La ventana permanece abierta. Ese es el mundo de Kafka, que supongo que estaréis conmigo cuando lo ha leído la obra. Es un mundo espectral, es un mundo en el que todo se mueve, es un mundo en el que no hay puntos fijos, es un mundo en el que no se fíe usted de la mínima orientación. No se puede, como dice el viejo, coger el caballo para ir al pueblo, a la aldea más cercana, así sitúa más la aldea más cercana.
A la aldea más cercana no se puede ir. Es decir, no se puede ir a ninguna parte. No hay camino, no hay salida. Ahí, ya digo, aparece el proceso de Kafka es la muestra de que la anomía es nuestra implacable ley. Es decir, en ausencia de ley, la anomía es nuestro sistema de vigilancia y castigo, puesto que es una ley que castiga, pero que no salva. O sea, precisamente el en vez de la ley, digamos, hace Foucaultiano, vigilar y castigar, lo que en otro momento, sin embargo, tenía un agarre de sentido. A partir de ahí que es... los procesos de Kafka son procesos de desmundanización, desregulación, que genera hipernormatividades sin ley, deshumanización y todo lo que queráis. Y ahí, digo, eso para mí, al menos en este momento, igual dentro de 2 días ya no, genera, digo, la enorme potencia de lo inaccesible, de la inaccesibilidad, como el problema kafkiano. Una angustia que se prolonga indefinidamente en la más sobria de las prosas. Una angustia que hace preguntarse cuando uno va leyendo esto cómo se consigue. O sea, además cuando yo ya voy siendo viejo y el ejercicio de lectura de Kafka es reiterado. Esto cómo se produce. Esa infinita dilación, esa espera que frustra al final cualquier esperanza y que al final acaba cerrando una puerta. Esa aniquilación segura, pero que no termina y que aparentemente no termina de empezar. Esa tortura de los caminos cerrados. Eso es Kafka. Y sí creo que en esas correspondencias entre Benjamin y Scholem por una parte y Benjamin y Adorno por otra, está muy bien recogido, muy bien atisbado el principio, si queréis, el principio filosófico, el principio teológico, el principio de pensamiento, que permite entrar en esa obra críptica. Esa llave es teológica, esa llave es la de una ateología o la de una teología negativa en sentido estricto, que muestra que el en vez del mundo pleno, el en vez de la revelación, el en vez de la vida redimida, que decía Adorno en su frase, solo puede ser precisamente la radicalidad del mundo aniquilado. Nuestro mundo, nuestra época, nuestra nada. En ese sentido, Kafka es profeta.